La noticia es el nuevo ministro de la Defensa Nacional. Es un hombre, un general de la Fuerza Aérea Colombiana. Si mal no estoy, es el primer oficial de la Fuerza Aérea en llegar a ocupar el Ministerio de la Defensa. No será en uniforme, será ya como civil, como dicta la norma y como es la tradición. Y está con nosotros aquí en Red Más Noticias. General Pedro Sánchez, es un gusto tenerlo con nosotros en nuestra casa. Bienvenido y pues felicitaciones por su nominación. Giovanni, muchas gracias. El gusto también es mío de poder aquí sentado junto a usted y que nuestros compatriotas conozcan algo de este colombiano que está dispuesto a servir a la patria, como lo ha hecho durante 35 años, vistiendo esa piel hermosa de militar que impregna ese amor por nuestra amada Colombia y ahora desde la esfera civil. Sí, se vino en Everfit, diría mi abuelita. O sea que eso es un mensaje de que usted ya no se va a subir al trono del Ministerio de Defensa con el uniforme puesto. Así es. Eso es un sacrificio de plata y de tiempo y demás, ¿no? No, es un encuentro también de sentimientos. Ajá. O sea, ayer cuando por última vez me coloqué el uniforme... Uy, ¿qué sintió? No, era como una despedida porque, como dicen muchos, separarse de lo que uno ama duele. Claro. Y claro, vestir el uniforme militar de alguna manera duele. Sí. Pero lo hice porque es lo más conveniente institucionalmente para respetar nuestras tradiciones y nuestras culturas y poderle servir al país de otra manera. General, o señor ministro, ¿cómo le digo? General, ministro, bueno, señor ministro, ya. Señor ministro, cuando usted lo nominan, cuando usted le dice al señor presidente, quiero que usted sea el ministro de la Defensa, ¿no se le armó allá adentro un boroló con los oficiales de la cúpula que son más antiguos que usted? No, para nada. Ocurrió sí un diálogo, un análisis, una reunión totalmente profesional, de altura. Si hay algo de lo que se pueden sentir orgullosos los colombianos es de qué están formados los policías y los militares de Colombia, de un amor profundo por la patria, donde dejamos a un lado los egos. Y entonces miramos las opciones, porque la intención del señor presidente era que ocurriera lo más pronto posible. Y en esa prontitud pues habían dos caminos, o como activo o como retirado. Si bien como activo es legal, se puede, pues lesiona algo que nosotros sí, se van protegemos. 30 generales, imagínense. Digamos que no necesariamente podrían irse, porque el cargo de ministro de la Defensa es un cargo de la función pública. Ajá. Es un cargo de libre nombramiento y remoción. Es un cargo al cual uno renuncia de ciertos elementos en la estructura militar. Es un cargo que no aparece en la estructura, en la jerarquía. O sea, usted mire el plan de carrera de las fuerzas militares y la policía no dice ingresa de patrullero y llega a ser ministro o de subteniente. No, para nada. Pero sí, si bien es cierto, uno podría ser legal, no es conveniente institucionalmente. Claro. ¿Y cómo está el diálogo, por ejemplo, con el almirante Cubides, que es un hombre de excelente trato, es un caballero, lo mismo el comandante del ejército, de la policía, que también acaba de llegar? ¿Cómo fue el diálogo con ellos cuando usted les dijo, oiga, mire, el presidente quiere que yo sea su jefe de ahora en adelante? Ellos me dijeron, ellos iniciaron la conversación, le informé al señor presidente que me iba a reunir con la cúpula después de que él ya se había reunido. Llegamos, el señor almirante y toda la cúpula, supremamente profesionales. Dijeron, mire, el señor presidente nos acaba de notificar esto, le mostramos las opciones, los pros y los contra, etcétera, de cómo hacerlo. Miremos cómo sería el camino más conveniente, pero pensando como país. Claro. Ahí los egos, las condiciones personales se dejaron a un lado. Porque las fuerzas militares son de los colombianos y no del presidente, ¿cierto? Y no es de una persona como yo. Claro. Es de los colombianos. Y en ese sentido, entonces, la mejor opción es que yo renunciara colgar el uniforme. Sí, que ya soy consciente que no voy a tener 4 soles, por ejemplo. Soy consciente que ya la posibilidad de ser comandante de una fuerza ya no existe. Claro. Usted no alcanzó a ser comandante de la Fuerza Aérea, ¿no? No, para nada, no. Yo estaba en esa línea número 8 y además quien fuera, yo sé que son grandes generales quienes asuman eso. Pero lo más conveniente era eso y era que yo me retirara, que yo abandonara mi proyección militar, que yo colgara el uniforme, que es duro, y que los grandes estrategas militares que están al mando de nuestras fuerzas militares
y de nuestra Policía Nacional siguieran conduciendo la estrategia. Señor ministro, usted recibe una herencia que uno dice, ay, 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 el país está en una situación crítica de orden público en el Chocó, en el Catatumbo, en el Cauca, en Antioquia, en Caquetá. Hace muchos años no teníamos esta situación tan compleja. Usted dijo que era como si estuviéramos en cuidados intensivos en materia de orden público. Usted es un hombre, además de inteligencia, que ha dado unos golpes tremendos, rescató a los niños en el Amazonas, una historia que le dio la vuelta al mundo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recuperar otra vez el control institucional del Estado en las regiones? Aquí quiero resaltar primero que el Ministerio de Defensa, las fuerzas militares, la Policía Nacional no han estado quietas, no han estado con los brazos cruzados, no han estado desmoralizadas. Simplemente se ajustaron a unas políticas de la paz total que pues cambió la dinámica operacional. Una paz total totalmente bondadosa. Jamás había visto tanta bondad. El señor ministro de Defensa, la cúpula militar, la Policía Nacional en su momento le informaron al señor presidente porque pues, él conoce y escucha a todos y balanceaba los riesgos de irnos por ese lado. Y tomó la decisión, pero salió, digamos, no como le esperaba. Pero no porque hayan traicionado al señor presidente de la República, sino porque traicionaron fue a los colombianos, a la patria. Sí, no aprovecharon esa mano tendida. Total, jamás se había visto tanta generosidad, digámoslo, planteada en la mesa, donde se le plantearon los riesgos. ¿Generosidad o ingenuidad? Porque usted sabe que con esos guerrilleros, esos terroristas, es muy difícil hablar, porque ellos siempre no han recibido bien esas propuestas de paz casi que de ningún gobierno. Y mire que realmente el presidente Petro fue muy generoso y mire cómo le respondió el ELN. Así es. Yo no me metería en temas de calificar ingenuidad, etcétera, pero sí de generosidad. ¿Ya usted está políticamente correcto? No, yo estoy centrado en la defensa nacional. Y ahí quiero aclarar un punto. Sí. Yo no soy político en el sentido de que yo no pertenezco a ningún bando. Yo no soy petrista, yo no soy uribista, yo no soy santista o todos los cistas que le quieran poner aquí, o de este color de partido, etcétera. Para nada, yo soy un colombiano dispuesto a entregar lo mejor de mí por la patria. Porque la defensa nacional no tiene color político, tiene un sentido patriótico. Si se desvía para un lado, pues generamos un caos y una violencia. Para nosotros todas las vidas valen, todas las vidas importan. Y en esa fase, digamos, que viene la paz total, etcétera, y que aún se mantienen unos diálogos con unos grupos que están al margen de la ley, pues encontramos que explotó esa bomba de tiempo, que por debajo de la mesa le estaban jugando, estaban traicionando esa voluntad del gobierno colombiano. Y no era solo del presidente, era de un equipo que estaba ahí. ¿Y cuánto nos va a costar a nosotros los colombianos, a nuestros hombres, a nuestras fuerzas militares, retomar el control, general? Porque, si lo hablamos tremendo. En términos de tiempo, vamos a tardar varios meses. Meses. Sí, por lo menos en las zonas más críticas. Va a tardar meses, pero en todo el país puede tardar años. Las personas que tienen 60 años no han tenido un minuto de paz en Colombia, generada por esos grupos narcocriminales que dicen, es que somos los revolucionarios y no sé qué, que la revolución en armas ocurrió hace 200 años o más. Si hablamos de revolucionario, hablemos del Ejército Libertador. Primero fue el Ejército y luego la República. Y provenimos de esos antecesores. Aquí la revolución está abierta en otros términos, que lo permite la democracia. En ningún lado de la Constitución dice que pueden existir grupos armados. Solamente dice que el monopolio de las armas corresponde al Estado y el uso legítimo de la fuerza, pues a la fuerza pública. Entonces, en ese panorama, pues en unos sectores, muy seguramente ya cuando reciba la información que comenzará la semana entrante, podré decir un poco más concretamente qué áreas podríamos decir. Estamos hablando de meses, por lo menos de control territorial para que hagamos esa transición al control institucional. En otros lados pues se reducirá, en otros se contendrá, porque hay que atacar el mal, pero el mal es bien grande. Señor ministro, usted viene de la Fuerza Aérea y nuestra Fuerza Aérea está cojita porque los cafires están muy viejitos. Sí vamos a tener aviones de combate de primerísimo nivel, los Rafale o los F-16 o los suecos. ¿Usted cómo lo ha visto?
No, que totalmente los vamos a tener. Porque no es un tema Sí, que del está muy señor bien, presidente. ya los pilotos corren riesgo, ¿no? No, total. Y no solamente los pilotos, sino lo que protegemos con ello, Claro, que es todo el claro, país, es la soberanía, es la independencia, es la integridad territorial. Ustedes en la Fuerza Aérea fueron el punto de desequilibrio en la guerra contra los grupos guerrilleros, porque fueron los bombardeos. ¿Van a volver a bombardear a propósito? Es que no se han parado. Tal vez la gente no conozca que se han hecho bombardeos durante este gobierno. Yo fui comandante del Comando Conjunto de Operaciones, no de atrás liderando y mirando a qué hace el SECOES, no, comandando allá. 2 años y medio. Y 1 año y medio fui segundo comandante. Y aprendí de grandes estrategias que tuve allá como comandantes míos, grandes militares. Y ahí hicimos, entonces, en este periodo ¿qué cambió? hicimos bombardeo. Simplemente se aplicó una restricción, ya por decisión del señor presidente de la República, por su política de la vida, que es volver la potencia mundial de la vida a nuestro paraíso. Sí. Allá el Cañón del Micay, eso es un paraíso, pero convertido en un infierno por la coca. ¿Qué cambió de alguna manera? Es que, si bien es cierto, el bombardeo, y lo dice la Corte Constitucional, dice bombardear, emboscar o dar de baja en un contexto de conflicto armado interno, es totalmente legal. Y es una obligación del Estado para proteger a los colombianos. Y es la última opción que también nosotros contemplamos. No es que vivimos ahí de una vez bombardear, no, es la última opción, es el último método, pero es totalmente legal y estratégico. El señor presidente dice, si hay combatientes menores de edad. ¿Y eso cómo se sabe desde el aire, general? Porque No, desde un avión, ¿usted cómo sabe si una persona que estaba, el combatiente es menor de edad o es mayor de edad? La definición de ese objetivo militar la hace esa inteligencia. Eso no es un trabajo que desde arriba se ocurra. Pero es bien complejo, porque si hay algo que fortalece a los bandidos es el anonimato, es lo que buscan. Y por ejemplo hay indígenas que, o más bien, ahí corrijo esto para que no malinterpreten, pero hay bandidos que tienen facciones indígenas, criminales que tienen facciones de otros colores o mestizos como yo, que uno los ve y es difícil determinar la edad. Y uno puede decir, tienen 18 años, pero en realidad tienen menos. O lo contrario, tienen 25 años y la verdad es que se ven de 15 o 16 años. Entonces, distinguir eso es supremamente complejo. Además que utilizan métodos para que no sepan, correcto, entonces es supremamente complejo hacerlo. Pero lo importante es definir si son combatientes o no combatientes. Y pues ya en un análisis del proceso militar de toma de decisiones se pondera ese principio de proporcionalidad, es decir, alcanzamos la ventaja militar, pero tenemos este daño colateral. Pero daño colateral es afectar personas y bienes protegidos. Y aquellas personas que utilizan las armas, independientemente del sexo, raza o condición social o edad, pierden esa protección y se someten a ello, al igual que nosotros perdemos la protección. O sea, nosotros somos objeto de esos ataques también. Entonces, quien está allá corre la suerte de las mismas. Entonces, no se han parado, están ahí a disposición. El señor presidente ha autorizado, como le digo, varios bombardeos que no se conocen a la luz pública pero se han mantenido los se han hecho, no en la misma cantidad, no en la misma proporción, porque también el conflicto, o más bien el modus operandi de este grupo. O sea, ya no están en el monte allá que son, sino que se meten en la población civil. En su mayoría, lo que dice usted, en su mayoría están... Sí es imposible. Es muy complejo, entonces hay que aplicar el principio de distinción, de limitación, de precaución en el ataque. Entonces es supremamente complejo. Muy seguramente vamos a extirpar ese cáncer que está allí incrustado en la población y esperamos que esté ya lejos en unas zonas donde podamos nosotros actuar con otras capacidades. Señor ministro, usted llega a un gabinete que hace 15 días tuvo un episodio que no fue bien recibido por la opinión pública, es el Consejo de Ministros. ¿Usted ya se ha hablado con sus otros colegas de gabinete? ¿Cómo ha sentido el ambiente? Sí, he hablado con uno que es supremamente relevante, que es el señor ministro de Hacienda, un compromiso total para poder recuperar capacidades y que nos permitan entonces recuperar control territorial. Claro, eso es claro. Entonces, temas neurálgicos que hay que hacer. Habló con el de La Plata, con el que es. Y es que es convencido de eso, es que todos somos convencidos. Un Estado es un ser vivo y tiene 3 elementos fundamentales, por decirlo así: territorio, soberanía y la población que le da esa vida. Claro. Entonces, si vamos a curar a ese paciente, pues hay que hacer un diagnóstico muy bueno. Y eso lo da la inteligencia.
para atacar la amenaza allá, pero también la que está ¿Usted va a interna. fortalecer la inteligencia? Es que es claro. Pero O sea, ¿por qué se desbarató la inteligencia? Porque Bueno, todo el mundo le hace esa crítica al gobierno, ¿no? Que sacaron a todos los generales que tenían clara la inteligencia. Salvo usted, que fue casi que el único que quedó. Diferentes factores, digamos, pueden haber influido en eso, movimientos de personal, retiros, etcétera, pero más que preocuparme y enfocarme en qué pasó, es qué vamos a hacer ahorita para fortalecer. Mirar para adelante. Es para adelante. Aquí algo que me da la tranquilidad y confianza es un equipo totalmente cohesionado de nuestra cúpula militar, y cuando hablo con el comando que estuve allá, con el policía con el cual compartí la protección presidencial, se alegran mucho de que alguien como ellos, que ha vivido como ellos, porque para nadar no es solamente leer libros. Tiene que meterse al agua. Claro, entonces... Sabe que eso es un gran plus, porque muchos civiles que llegan al Ministerio de la Defensa en su vida han estado en un batallón, y vea, usted sí viene de allá, bueno, lo ven bien. Sí, y de alguna manera no es la formación netamente de que algunos nos ven que firmes, de derecho, etcétera, que a propósito en el gobierno, o más bien en este gobierno con el ministerio, con nuestro ministro actual, por ejemplo, a un soldado regular le daban 300.000 pesos al mes. ¿Y ahora? 900.000, por lo menos algo un Se lo poco más triplicaron. digno. Se lo triplicaron. La comida le dan 10.000 pesos al día para que desayune, almuerce, coma y refrigerie. No puede ser. ¿Y ahora cuánto le están dando? Por lo menos casi los 20.000. ¿Se lo doblaron? Los 19.000 pesos. Sí. Igual es bajito, pero se lo doblaron. Pero es que es digno. No sé, Claro. desconozco las cifras, pero si no estoy mal a un preso, creo que la partida de alimentación es un poco casi mejor. Era un poco mejor. Entonces, alguien que atenta contra la nación recibe algo mejor. Obviamente hay que respetar la dignidad de la persona, ni más faltaba. Pero a quien está dispuesto a arriesgar la vida hay que darle todo ello. O sea, su presencia le va a subir la moral a la tropa. Estoy seguro que sí. Y hablamos con el señor almirante y la cúpula militar y un equipo cohesionado de decir, vamos a demostrar que una persona con una formación militar o policial puede llegar a un cargo de ministro de Defensa. Pero también vemos senadores o representantes a la Cámara que han tenido trayectoria militar o policial, o es que quedaríamos castrados entonces para algún cargo público. Es más, ayer que estuve en RTBC, dije, ve, esta era en revisión que creó Un general. Gustavo Rojas Pinilla. Pues sí. La 26, el Hospital Militar. Y el la voto 26. a la mujer. Entonces, tampoco pues estigmatizar o subestimar lo que podemos hacer. Y menos subestimar a aquellos que le han puesto el pecho a las balas, Sí, que han ¿cuántos años visto lleva los usted ojos allá? a la muerte. ¿Cuántos años lleva usted en la fuerza? 35 años. Toda la vida. ¿Usted tiene cuántos años, señor ministro? 52. Uy, usted es bastante joven. Pero más de la mitad de su vida esté en armas. Claro. Pues, señor ministro, me da mucho gusto conocerlo, en verdad. Le deseo todo lo mejor, que todo le salga bien. Si a usted le va bien, a nosotros nos va bien y al país le va bien. Y pues, de verdad, qué bueno que llegue al Ministerio de la Defensa y que le vaya muy bien en toda su gestión. Ojalá con nuestros hombres, porque todavía siguen siendo y seguirán siendo lo que más queremos en Colombia, nuestras fuerzas militares y de policía. Gracias por estar en Red Más Noticias. Amén, así nos va a ir muy bien. Yo creo que no hay ningún pasajero en un avión que quiere que le vaya mal Y además usted es piloto, ¿no? que le haga mal piloto, sí, correcto. Y ojalá pues los colombianos cuando vean un soldado, un policía, vean a esa persona, ese ser humano que detrás de ellos está una familia, pero que está sacrificando Hay que hacerle su así. tiempo, Hay que hacerle así, hay que sus saludarlo. privilegios, su vida. Dígale gracias. Si ellos están dispuestos a dar la vida por protegerla de los demás, al menos la gratitud deberíamos devolver. Pues Muchas así- gracias y así vamos debe con ser. toda. Vamos con toda, qué buena frase para terminar. Gracias, señor ministro. Muchas gracias a usted, Giovanni. Pues aquí en Red Más Noticias queríamos conocer, tener en nuestra casa al nuevo ministro de la Defensa, el general Pedro Sánchez. Vamos a un corte comercial y ya volvemos. Esto es Red Más Noticias.